Biblias en Hebreos capítulo 11, vamos a tener allí abierta la Biblia. Bueno, una vez más queremos extender la felicitación a todas las madres que están presentes. Gracias. Que Dios les bendiga. Quizás para muchas madres, ¿verdad? Los tiempos que están viviendo son tranquilos, son alegres, son bonitos, pero posiblemente más de una madre podrá decir, bueno, la vida está siendo muy difícil, muy cuesta arriba, las cosas no están saliendo como yo espero, bueno, qué conflicto el que estoy viviendo, etc. En esta mañana, hermana, queremos decirle, bueno, yo creo que este coro que acabamos de cantar quizás sea lo más apropiado en este momento para muchas. En medio de la dificultad, bueno, vamos a alabar al Señor en medio del conflicto. Vamos a depender más de Dios, ¿verdad? Todos debemos depender de Dios, pero en medio de la prueba, bueno, como que hay que aferrarse más a Dios, como que hay que tener más conciencia de lo que está pasando y decir, bueno, necesitamos gracias a Dios porque Él está aquí presente, ¿verdad? Y simplemente aferrarnos a Él. Hermanos, en esta mañana hemos estado tratando el tema de las finanzas y quiero culminar en esta mañana hablando de el difícil camino de la fe, porque cuando vamos a hablar de finanzas, ¿verdad? Necesitamos entender que necesitamos vivir por fe. Ahora, en esta mañana quiero tocar el tema de la fe, no pensando en lo que siempre se dice, ¿no? ¿Qué es fe? Fe es creer. Pero vamos a dar un enfoque que lo vemos en Hebreos del capítulo 11, y que cuando uno lee Hebreos 11, uno dice, bueno, pero ¿por qué no se predica que fe es esto también? Que fe es compromiso. Porque cuando leemos Hebreos 11, ¿qué leemos? Voy a pedirles que vayamos al versículo 13 en adelante. Del 13 vamos a saltar al 15, al 17. Del 17 vamos a saltar al 23. 13, 17 y 23. Y luego seguimos de allí en adelante. Dice el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Abraham a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. El 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacerlos egipcios lo mismo, fueron ahogados. Vamos a ir al 33. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron un filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo
no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hasta allí. Bueno, hermano, ¿qué es fe? Como decía, ¿verdad? Para muchas personas, bueno, fe es creer. Pero ¿sabes que nosotros encontramos en la Biblia que fe no solamente es creer? ¿Verdad? Esa es una de las dos caras de la fe. La otra cara de la fe es que fe es un compromiso con Dios, ¿verdad? Fe es un compromiso con el mundo, fe es un compromiso con uno mismo. Y, hermano, tristemente la fe es una de las palabras y de los principios más mal usados, porque lo usamos para descalificar. Bueno, imagínate, por ahí andaban X personas, ¿verdad? Diciendo que estaba viendo dura, ¿verdad? Y que tenía todas las ollas boca abajo. Yo lo que le dije fue, bueno, pero tú no eres cristiana, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar diciendo esto? Tú no puedes confesar eso. Tú tienes... Bueno, y por ahí vamos, ¿verdad? Como para utilizar la fe para decirle a esa persona que, bueno, que parece que no fuera cristiana, etcétera, porque anda diciendo eso, ¿verdad? Entonces, repito, el término fe lo utilizamos a veces hasta para descalificar a otros, ¿no? Lo usamos con fines comerciales. Tristemente, hermano, en el pueblo de Dios, el término fe, ¿verdad? Si tú eres un hombre de fe, tú vas a apoyar mi ministerio. ¿Cuántos quieren? A ver, los que van a aportar 5.000 bolívares, ¿verdad? Hagan una fila por aquí. Los que van a aportar 10.000, aquí de frente, ¿verdad? Y bueno, estos son hombres de fe. Hermanos, hemos visto tanto eso, ¿no? De manera cotidiana. Me daba mucha pena invitaba al papá de un muchacho acá a la iglesia, ¿no? Tenemos mucha confianza con él, mi esposa y yo, y él nos decía, bueno, hermano, yo voy a ir, yo voy a acompañarlos un día a la iglesia, pero mire, es que yo he visto tantas cosas, ¿no? Mire, una vez en una iglesia, yo estaba trabajando en esa iglesia, estaba haciendo un trabajo de albañilería, y yo le dije al pastor, y se lo dije delante de otro, usted es un vivo, mire, usted ha saqueado a ellos, ha saqueado a todos ellos. Yo decía, Dios mío, pero usted se lo dijo. Si yo se lo dije, sí. Porque es que ya yo he visto, veía tantas cosas, yo estuve en ese templo construyendo, pero yo vi como ese pastor, y bueno, me hablaba de cosas y yo decía, caramba, qué pena, porque bajo el manto del Evangelio se ocultan tantas cosas, ¿no? Y yo le decía a este señor, ¿verdad? Mire, es lo que dice la Biblia. Entonces me dice, si yo sé que lo dice la Biblia, ¿no? Que en los últimos tiempos van a venir personas así, asado. Bueno, y todo eso, ¿no? Pero él tiene una herida. Y repito, la herida fue causada, y muchas de las heridas fueron causadas bajo el manto de la fe, ¿no? Bajo el manto de la fe. Si ustedes tienen fe, ustedes van a hacer esto. Si ustedes tienen fe, ustedes van a dar tanto, ¿no? Y prácticamente el término que él usaba era el término saqueo. No saqueo con Z, ¿no? El nombre del personaje bíblico, sino saqueo con S. Y entonces, repito, todo eso bajo el manto de la fe. Hermanos, cuando se habla de fe, usualmente la fe casi siempre está asociada, en términos evangélicos, con dinero, ¿no? Con manutención, con provisión. Hermanos, pero la Biblia habla de que el término fe, en la misma escritura, está asociado con compromiso. Y repito, hermanos, yo quiero que usted sea, en esta mañana, me gustaría que usted fuese atrevido, ¿no? Y cuando usted escuche el término fe, usted diga, yo comparto vivir por fe, ¿no? Pero vivir por fe implica compromiso, ¿no? Necesito comprometerme con Dios, necesito comprometerme con mi país, con Venezuela, necesito vivir una vida comprometida con Dios primeramente, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo que tenemos que vivir por fe, pero la fe es esto, ¿no? Hermanos, no tenga temor, no tenga miedo, porque no es porque yo lo estoy diciendo, es porque la Biblia lo dice, porque Dios lo respalda, ¿no? Repito, cuando vamos a estudiar ese tema, esto de vivir por fe, ya hablamos hace 3 o 4 semanas, pero quiero ahondar en esto, ¿no?